Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Siguiendo con los estudios de nuestra lección de escuela sabática, el día de hoy tendremos el desarrollo de un interesante tema titulado El Divino Maestro, un título que alude a uno de los atributos de nuestro Señor Jesús, quien además de Dios y Salvador, es también el Maestro de la Iglesia y de la humanidad en general. Un verdadero Maestro, comprometido con la elevación moral de las personas de todas las clases sociales, pues solo bajo su enseñanza todos podremos ser restaurados a la santidad de los justos hijos de Dios. Sin más, comencemos. Como introducción, tenemos un interesante versículo en Isaías 9:2 que nos dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Queriéndonos decir con esto que cuando el Señor Jesús desarrolló su ministerio en la tierra de Palestina, esta fue alumbrada con sus buenas enseñanzas y sus sabios consejos, por lo cual se dijo de Jesús, que ningún hombre había hablado como él lo había hecho. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Pregunta número 1. ¿Qué declaración de amor del Padre Celestial debería conmover nuestro corazón a seguir su dirección? La declaración de amor del Padre Celestial que debería conmovernos y movernos a seguirle es aquella donde Dios se identifica como nuestro Maestro y también como nuestro guía. Así lo vemos escrito en Isaías 48:17 que nos dice: Yo Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente y que te encamina por el camino que andas. Esta es una maravillosa declaración para los que creemos en Dios y también una hermosa promesa que el Señor nos hace, y que es el de ser enseñados y educados directamente por Él, el más grande Maestro que jamás hayamos conocido. Una promesa que se cumplió cuando el Señor Jesús vino a la tierra y enseñó a su pueblo, a aquellas multitudes que le seguían y que le llamaban Rabí, es decir, Maestro. Así fue, por ejemplo, con Nicodemo, quien llamó a Jesús Rabí, esto según San Juan 3:2, o también con sus discípulos, quienes le llamaban Rabí o Maestro. Y hoy esta promesa se puede cumplir en nosotros, pues el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, también quiere ser nuestro Maestro y conducirnos por caminos de santidad y de justicia, para restaurar en nosotros la imagen de Dios. Por lo que viene a ser un gran privilegio para nosotros esta promesa de ser enseñados por Dios mismo, algo que debería motivarnos a seguir a nuestro divino Salvador, para ser enseñados por Él. Y en realidad, hermanos, el Señor es el mayor y el mejor Maestro que podamos conocer, pues su sabiduría es perfecta y no tiene límites, y además su enseñanza es buena y provechosa, ya que tiene el poder de convertir y transformar al ser humano en genuinos hijos de Dios. En este sentido, Ellen White nos dice que la más alta educación es la que imparte un conocimiento y una disciplina que conducen a un mejor desarrollo del carácter y prepara el alma para aquella vida que se mide con la vida de Dios. Una fabulosa declaración en la que resumidamente se nos dice que podemos volver a reflejar otra vez en nosotros la imagen de Dios, si seguimos sus enseñanzas contenidas en la Biblia. Valoremos, por tanto, hermanos, la educación bíblica como la más excelente instrucción que podamos recibir, ya que puede transformarnos de hijos de la ira a hijos de luz. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué desea el Señor que hagan sus hijos y qué hará entonces? Bien, siendo que el Señor es un gran Maestro, entonces lo que el Señor desea es que le busquemos en oración y le pidamos que nos enseñe y nos dé a conocer los misterios de la salvación. Y entonces Él nos responderá y nos impartirá su sabiduría, cosas grandes y solemnes que no conocemos, cosas que han estado ocultas, pero que Él nos la quiere revelar. Así está escrito en Jeremías 33:3 que nos dice: Clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Un versículo realmente maravilloso,
y que contiene la hermosa invitación del Señor, de buscarle y pedirle que nos enseñe. Y el Señor gustosamente aceptará nuestra petición y nos enseñará e instruirá con la mejor de las sabidurías que podamos imaginar. Grandes y provechosas revelaciones que nos pueden hacer sabios para la salvación. Enseñanzas que han estado ocultas, pero que hoy el Señor nos la quiere revelar para que podamos nacer de nuevo, pasando de ser criaturas carnales a criaturas espirituales, pues en realidad nuestro mayor problema es el pecado, una misteriosa fuerza que nos domina y condena al sufrimiento y a la muerte, pero que sin embargo el Señor nos quiere ayudar a entender y a resolver este complejo problema, brindándonos el camino para salir de esta situación. Por eso nos pide que le busquemos con determinación, y entonces Él nos responderá y nos proveerá del conocimiento más solemne y verdadero, el cual está reservado para los que creen en Él y le siguen. Por tanto, el consejo del Señor es que aceptemos su invitación para ser sus alumnos y Él nuestro Maestro, para que nos pueda instruir con la mejor de las ciencias, la ciencia de la verdad y de la salvación. De manera complementaria, Ellen White nos dice que el mayor beneficio posible para el ser humano se obtiene por medio del conocimiento de Dios, pues como está escrito, la vida eterna es que le conozcamos a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. Esto según San Juan 17:3. Por tanto, hermanos, ya que es conveniente para nosotros aceptar a Dios, busquémosle y aceptémosle como nuestro Dios, como nuestro Maestro y como nuestro Salvador. Y ciertamente Él nos proveerá de su sabiduría y nos dará las fuerzas para vencer al pecado y la maldad. Que esta sea entonces nuestra actitud. Pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿A qué capacita al pueblo de Dios el conocimiento celestial? El conocimiento celestial nos capacita a saber diferenciar o distinguir correctamente entre lo bueno y lo malo, o entre lo verdadero y lo falso. Así está escrito en Ezequiel 44:23 que nos dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Una importante declaración que tiene el propósito de hacernos ver la necesidad que tenemos de aprender a reconocer la verdad del error. Por lo que en este sentido, la enseñanza celestial es indispensable para nosotros, ya que en nuestro mundo predomina el engaño, la mentira y la maldad, pues muchas veces lo malo y pecaminoso viene disfrazado de algo bueno, y nosotros, por no saber distinguirlo, podremos terminar cayendo en la mentira, el error o la maldad, cuando en realidad deberíamos apartarnos de estos males que son transgresión a los mandamientos del Señor. De no hacerlo o por no saber reconocer lo verdadero de lo falso, podremos terminar perdiendo nuestra salvación. Y efectivamente, si no nos apartamos de lo impuro y lo falso, no podremos ser salvos, ni tampoco podremos salvar a otros que también viven en las tinieblas del error. Por lo cual, es necesario recibir la capacitación celestial para salir del error y la maldad. En este sentido, Ellen White nos recomienda que nos coloquemos bajo la dirección del Señor, pues el que dio su vida por nosotros también nos dará su poder protector. Así es, apreciados hermanos, Dios desea cuidarnos y protegernos de los engaños de este mundo, otorgándonos sus sabias enseñanzas. Por tanto, seamos sabios y busquemos las enseñanzas del Señor, y una vez que lo hemos conseguido, apliquémoslos en nuestras vidas, pues esto es lo correcto y lo mejor para nosotros. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Qué hermosa ilustración representa a quienes son instruidos por Él? La hermosa ilustración que presenta la Biblia para aludir a aquellos que son instruidos por Dios es que estos son como resplandecientes estrellas del firmamento. Así está escrito en Daniel 12:3 que nos dice: los entendidos resplandecerán como las estrellas del firmamento a perpetua eternidad. Una hermosa alegoría que ilustra el valor de la enseñanza bíblica por su gran efecto que produce en la vida del creyente.
efecto que muy poco entendemos o apreciamos, pero que sin embargo Dios promete que lo alcanzarán aquellos que se esmeran en seguir fielmente sus enseñanzas. Y efectivamente, el resplandecer como lucientes estrellas, esto simbólicamente, es el poderoso efecto de la enseñanza bíblica en la persona. Por eso Pablo decía que el Evangelio es poder de Dios, pues transforma al creyente en una nueva persona, para honra y gloria del buen nombre del Señor. Y esta misma idea la expresó el Señor Jesús al decir a sus discípulos: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, tal como está escrito en Mateo 5:16, comparando así el Señor a sus seguidores como lumbreras si es que hacían su voluntad. Y aunque hasta hoy no hemos visto aún este poderoso efecto de la palabra de Dios en la vida de los creyentes, sin embargo, pronto lo veremos, en este final de los tiempos, cuando la iglesia se vista de lino fino como una novia, para recibir a su esposo Cristo Jesús, dándonos a entender que la vestidura de lino resplandeciente son sus buenas obras. De manera complementaria, Ellen White nos dice que debemos apreciar el tiempo de gracia que tenemos aquí en la tierra como una escuela preparatoria para acceder a la escuela superior del cielo. Escuela superior donde el Señor Jesús seguirá siendo nuestro gran maestro. Bueno, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué enseñan los fieles seguidores del Señor? Los fieles y humildes seguidores del Señor enseñarán las mismas lecciones y los mismos consejos que el Señor Jesús nos ha enseñado, con el propósito de que la gente viva en santidad y obediencia a los buenos preceptos del Señor, siendo estas enseñanzas las que encontramos registradas en las Sagradas Escrituras. Así lo vemos escrito en Mateo 28:20, que nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por lo cual, todo fiel siervo del Señor deberá enseñar de acuerdo a como está escrito en la Biblia, y no vendrá con enseñanzas extrañas o ajenas a las Escrituras. De hacerlo así, se convertirán en falsos maestros o en falsos profetas. Por esto es importante mantenernos fieles a las Escrituras y limitarnos únicamente a explicar y enseñar conforme al escrito bíblico. En este sentido, Ellen White nos dice que la Biblia es el libro de más alto valor, porque es la palabra del Dios viviente, y de todos los libros del mundo, la Biblia es el que merece más estudio y atención, porque es sabiduría eterna. Una interesante y contundente afirmación de la mensajera del Señor, poniendo de relieve la necesidad que tenemos de estudiar nuestras Biblias por sobre todas las cosas. Bueno, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Quién les iba a enseñar después que el Salvador regresara a su Padre? Quien nos enseñaría después que el Señor Jesús regresara al cielo sería el Espíritu Santo. Así está escrito en Lucas 12:12, que nos dice: porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que será necesario decir. Y efectivamente, hermanos, después de la ascensión del Señor Jesús al cielo, el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, fue enviada a la tierra para que tomara el lugar de nuestro Señor Jesús, y en este caso concreto, también la función de maestro. Por lo cual, el Espíritu Santo continuaría con la labor de educarnos, con las mismas sabias enseñanzas establecidas por el Señor Jesús y las cuales se encuentran registradas en nuestras Biblias. De manera complementaria, Ellen White nos dice que aunque el Espíritu de Dios participa activamente en nuestra instrucción, ello no nos exime de la necesidad de ejercitar nuestras facultades y talentos, lo cual incluye las facultades intelectuales. Por tanto, hermanos, tenemos el deber de estudiar con dedicación y esmero nuestras Biblias, y el Espíritu Santo nos ayudará en la comprensión de estos escritos. Que esta sea, por tanto, nuestra decisión y acción. Pasemos ahora a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Cómo y como quién enseñará el pueblo de Dios a otros?
Bien, de acuerdo a la Escritura, el pueblo de Dios enseñará a otros con autoridad, es decir, con absoluta competencia y dominio de lo que se explica y expone, y en estricta conformidad a las Sagradas Escrituras, tal como lo hacía el Señor Jesús. Pues hablándonos de Cristo, en Mateo 7:29 se nos dice que Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así es, apreciados hermanos, cuando nos toque enseñar a los demás la ciencia de la salvación, debemos hablar con autoridad, con conocimiento del tema y en conformidad a la Santa Biblia. Esta deberá ser nuestra regla de actuación, y si lo hacemos así, entonces el Espíritu Santo nos ayudará poniendo las palabras e ideas apropiadas en nuestras mentes, para luego transmitirlas con eficacia y rotundidad a los demás. Justamente por esto, apreciados hermanos, debemos estudiar nuestras Biblias y lecciones con dedicación y esmero, poniendo en prioridad nuestra formación como buenos estudiantes bíblicos. Recordemos que somos miembros de la Escuela del Señor, una elevada escuela donde nuestro Señor Jesús ejerce de maestro, impartiéndonos la perfecta ciencia de la salvación. En este sentido, Ellen White nos dice que la educación más deseable es el conocimiento de los misterios del reino de Dios. Los que sirven al mundo no ven las grandes cosas de interés eterno preparadas para el que abre su corazón a la luz del cielo. Pero los que entran en la senda de este conocimiento y perseveran en la búsqueda de la sabiduría oculta, los agentes celestiales les enseñarán las grandes lecciones que por la fe en Cristo les capacitarán para vencer. Así es, apreciados hermanos, prioricemos nuestra educación bíblica, la cual es una acertada elección que hemos escogido. Y pronto, en este cercano final de los tiempos, veremos recompensados nuestros esfuerzos. Que así sea para mí y para todos vosotros. Que el Señor os guarde y bendiga. Hasta pronto, apreciados hermanos.